hablando sobre el caso Samuel García. Vamos a entrar con Luis Enrique Villalobos para que nos comente al respecto. Luis Enrique, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, saludos a tu auditorio. En este inicio de semana, efectivamente, ha sido una controversia jurídica, política, todo el caso Samuel García, y va a quedar ahí para los antecedentes. Pues como ya ha venido señalando, mira, Samuel García era gobernador, pero se acaba de resolver su situación hace un par de horas. Él era gobernador constitucional, se decide ser candidato a la presidencia de la República, y él designa de manera interina, él quería designar de manera interina a un funcionario de su confianza. ¿Cuál es el problema, Jorge? Que en Nuevo León, el gobernador es del Movimiento Ciudadano, pero el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso no son del Movimiento Ciudadano. Ahí comienza el problema. Es del PRI y del PAN. ¿Por qué? Porque el Movimiento Ciudadano no ganó ni siquiera una diputación en las elecciones pasadas. Entonces, bajo este equilibrio de poderes, Samuel García no quería dejar a su oposición política como candidato, como gobernador. Sin embargo, la Constitución de Nuevo León que ha establecido que por la licencia de al menos 6 meses, quien debe de designar al sustituto de manera interina es el Congreso. Primero, el error que tomó el Congreso es que designa en un primer momento al presidente presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Samuel García lo impugna y lo tumba. Y ahí, en esa sentencia, se señala y se reitera que quien debe ser este Congreso. Samuel García maneja muy bien el tema político y mediático y desvirtuaba lo dicho, y él insistía en poner al secretario de Gobierno y se lo vuelven a echar atrás tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte de Justicia, y el Congreso designa a Luis Enrique Orozco, quien fungía como vicefiscal. Entonces Samuel García o le daba el poder a sus enemigos políticos o regresaba. Él decide regresar, que hasta hoy se formaliza el regreso y deja de ser precandidato a la presidencia de la República. Jorge, aquí estamos ante un escenario de por qué regresó. Es muy sencillo, Jorge. Él tiene varias investigaciones abiertas y si se quedaba como candidato a la presidencia no iba a haber ningún funcionario que lo protegiera. Esa es la verdad por la cual regresa Samuel García. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es del PRI y el PAN, el Congreso iba a ser del PRI y el PAN, el Poder Ejecutivo del PRI y el PAN, entonces iba a quedar solo y realmente por eso regresa, no es porque por los grandes intereses que tenga sobre Nuevo León, sino bien son intereses particulares, y dejan nuevamente a la elección de presidente de la República con Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Aquí es importante señalar, Jorge, que del día 2 al día 4 de diciembre no se le había aceptado su regreso. Entonces, para efectos jurídicos, todo lo que él haya hecho del día 2 al día 4 está aceptado de inmediato, Jorge. Y esto es ya para los efectos jurídicos que haya señalado porque no era gobernador, porque el gobernador era Luis Enrique Orozco. Sí, Luis Enrique, yo creo que, a ver, aquí hay un montón de salidas para darle también a este tema. Por una parte está el aspecto jurídico legal, que es el que nos estás explicando. Pregunto también porque había ahí como una laguna. De hecho, la Constitución de Nuevo León tiene como una laguna legal donde no tenían estipulado esto que sucedió. Por eso también estaba ahí la ambigüedad si era o no era, o quién era el gobernador en ese sentido. Ahora, creo que ya la designación de que, bueno, ya quedara él como tal, y ya, bueno, ya creo que ya fue como más bien un arreglo político en lugar de que fuera de manera legal. Pero sí pregunto, legalmente, ¿qué era lo conducente? No, es que hay antecedentes jurídicos donde el regreso tenía que informarlo al Congreso y el Congreso, bajo sesión, admitir el regreso. Si bien no está establecido en la ley, ya hay un criterio o una tesis jurisprudencial donde para esos efectos se debe de informar. Samuel, como no había informado y como el Congreso realmente no quería autorizar su regreso,
lo dejó 2 días que hiciera lo que fuera, pero todo lo que él hizo en esos 2 días está afectado de nulidad, porque él no era gobernador. El gobernador que estaba en funciones era Luis Enrique Orozco, que él había tomado cargo de protesta, y como no se había hecho efectivo el regreso, pues se lo dejaron, que hiciera lo que fuera para proceder después, Jorge. Realmente Nuevo León es un caso muy atípico porque Luis Enrique Orozco, el que fungió como gobernador interino en estos 48 horas, él quería ser fiscal general de Nuevo León, y era la carta fuerte de Samuel García. Luis Enrique Orozco, ante no verse favorecido por el mismo Congreso para ser fiscal, tiene impugnado el proceso de fiscal de Nuevo León, que es un interino. O sea, todos estos escenarios están en Nuevo León porque la división de poderes ahí sí se ha dado. El Movimiento Ciudadano, el Ejecutivo, nada más tiene ese poder. Todos los demás están repartidos entre el PRI y el PAN, Jorge. Por eso sí es importante el caso de Nuevo León, porque es lo que pudiese suceder en las próximas elecciones en el Poder Federal si se reparten los poderes. Me ganaste el punto, Luis Enrique. Con eso quería yo cerrar ahorita contigo. La importancia de los contrapesos en los poderes. En este caso, en Nuevo León hay el poder ejecutivo, que es el gobernador, tiene un contrapeso tremendo con el poder legislativo, que está totalmente en contra de él, y también, hasta donde tengo entendido, hasta del propio poder judicial. Pero bueno, sobre todo del legislativo, que es pues un serio contrapeso. Tan es así que no dejó que se hiciera toda esta chicanada que estaban organizando. Pues ahora sí, prácticamente hablando desde el ámbito político, pues se estaba todo organizando desde la Ciudad de México, desde Palacio Nacional, pero bueno, ya esas son especulaciones que entran en este ámbito y no netamente en lo oficial ni en lo legal. Pero bueno, también nos dedicamos a esto, Luis Enrique. Sí, claro, Jorge, y nada más para puntualizarlo, como bien tú lo señalas, el Poder Judicial de Nuevo León está prácticamente, lo tiene detentado el poder, el PRI y el PAN. Tan es así que un tribunal del Estado, el día 1 de diciembre, le notificó a Samuel García que estaba imposibilitado de salir de Nuevo León hasta que arreglara esta situación. Y el cuarto poder, que es la Fiscalía, también es ajeno al Movimiento Ciudadano. Es decir, en todos los estados, incluyendo Veracruz, es susceptible que después de las próximas elecciones se dividan así los contrapesos de poder, que la realidad, Jorge, es sano. Ya no podemos vivir donde solamente mandaba una persona, porque ya vimos que eso pues va a la perdición. La división y el contrapeso de poderes siempre va a ser lo mejor en un proceso democrático. Definitivamente, Luis Enrique, pues como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Vamos a estar contigo la próxima semana. Saludos, Jorge. Hello. Igualmente, muchas gracias, Luis Enrique Villalobos.